El flanco norte del barrio de Triana, dando hacia la Cartuja, es un entorno urbano que ha sufrido un cambio enorme en los últimos 35 años, sobre todo con el motivo de la Expo en 1992. En esta época queda una manzana calificada como residencial en el plan general, y es ahí donde surge este edificio, diseñado por Antonio González Cordón con la colaboración del doctor arquitecto Carlos García Vázquez. Antonio González Cordón se graduó en 1975 en la ETSA, alcanzando el doctorado en 1982. Desde 1999 impartía clases de proyectos arquitectónicos como catedrático en la ETSA de Sevilla. Al reparcelar la zona y priorizar las vías, el resultado es este solar con forma poco convencional. Estas manzanas iban a tener un uso residencial, con viviendas destinadas a los trabajadores de la Expo, pero finalmente se optó por generar un barrio nuevo que se llamó Ciudad Expo, en el Aljarafe, para albergar a este sector de población, quedando las manzanas en manos de promotoras privadas. En 1994 comienza la edificación y no será hasta 1996 cuando se concluya la obra definitivamente. Tras 2 años de obra, el edificio acabado es habilitado principalmente por familias con varios hijos adaptándose al modelo familiar de la época. En la década de los 2000 el barrio aumenta su extensión exponencialmente, convirtiéndose así en un barrio urbanita del que prácticamente no queda rastro de su pasado como albergue de fábricas, talleres y viviendas obreras. El entorno urbano se ve notoriamente modificado con la llegada de la Torre Sevilla y el centro comercial que albergará comercios de gran atracción popular como Primark. El edificio en sí, por dentro, es una muestra interesante de la cultura arquitectónica que se tenía en los años 90 sobre lo que era la vivienda social. Se divide en 5 bloques, unidos en torno a un patio interior, con un total de 43 viviendas. Está compuesto por 4 plantas y un ático. Es destacable su acabado exterior de ladrillo visto. Antes de entrar de lleno en el estudio del edificio, analizaremos una de las viviendas de planta baja. Situándonos en el contexto histórico, observamos la brecha generacional que se produce. Planteado en un inicio para familias numerosas como eran las de los años 90, era prioritario generar el mayor número de habitaciones, en este caso 4. La evolución de dicha vivienda nos muestra la propia evolución de la sociedad, ya que el propietario opta por eliminar uno de los tabiques de separación, eliminando un dormitorio que ya no es necesario, generando así en el salón un espacio abierto y más amplio. Los corrales de vecinos eran frecuentes en Sevilla, siendo Triana el barrio que contaba con el mayor número a finales del siglo XIX, con un total de 67. Los corrales de vecinos son patios en cuyo centro se solía levantar una fuente y alrededor, bordeando el patio, se extendían las viviendas. Este concepto es reinterpretado por los arquitectos, rescatando el patio como corazón del edificio y unión de la comunidad. A primera vista puede parecernos una manzana más, anodina y anónima en el conjunto de la ciudad.
Este hecho nos incita a plantearnos, ¿están bien pensados estos edificios tan comunes en los nuevos barrios de nuestras ciudades? ¿Existe alguna problemática generalizable que podamos estudiar con el fin de mejorar los proyectos de este tipo en el futuro? Analicemos cuáles son los problemas más comunes en este tipo de edificios, tomando este como referencia. El problema que tuvo en un principio el edificio y que tenía menos aceptación es el exceso de rejas que presentaba, que en un principio la gente decía que esto parecía una cárcel más que un edificio de vecinos, pero bueno, daba una seguridad a los que vivimos, por ejemplo, en el entresuelo, que no íbamos a renunciar a ella, y suponía unos costes impresionantes, puesto que se le llevó a hacer una propuesta, puesto que las lamas no daban, me parece que eran los 12 centímetros que tienen que tener de separación, era un poco más ancha, y por lo cual parece que estaba fuera de la reglamentación, pero la solución era poner una nueva malla por detrás para impedir esa salida, y entonces rejas y más hierro y más rejas pues tampoco le interesó a los vecinos. En primer lugar, hablamos de este elemento tan característico de la arquitectura residencial de los 90, las lamas. Se trata de un dispositivo de protección frente a la radiación directa de la luz solar en los huecos y ventanas. Bien utilizado, este dispositivo resuelve de manera fácil y barata el problema del calor en estas latitudes. Sin embargo, hay veces en los que lo vemos aplicado simplemente por cuestiones estéticas. Las lamas pueden parecer estéticamente interesantes y en la década de los 90 era un recurso estructural bastante utilizado. Sin embargo, los vecinos tienen varias quejas respecto a su calidad y pertinencia, que afectan a su convivencia diaria. Sí, fundamentalmente, como ves, la distancia que hay desde la pared hasta la reja es mínima, unos 20 centímetros. Entonces, para entrar aquí hay que entrar, como quien dice, pues, picante, ¿sabes? Y una persona que esté un poquitín obesa, pues, probablemente no tiene manera de hacer eso. La verdad es que pensamos que la utilidad es fundamentalmente el alejar a las personas que pasan por aquí de lo que son las ventanas y la cierta intimidad a los vecinos que viven en la planta baja. Pero que este tipo de lama tan ancha, si estuviese un poquito más separada, permitiría, por ejemplo, el posible paso para la limpieza de lo que es esa zona, que no es un sitio de paso o no está diseñado, bajo mi punto de vista, como un sitio de acceso y demás, pero que indudablemente pues para su limpieza y eso requiere que tuviese un poquito más de anchura. La finalidad que perseguía el arquitecto, pues sí, imagino que sería esa, la de dar cierta intimidad a las personas que viven aquí y indudablemente pues alejarlas un poco de lo que es la pared, que en cierto sentido pues lo consigue, puesto que a la hora del juego, mejor cuando ha habido algo de juego de pelotas y eso, pues indudablemente no se ha tirado el balón a la fachada, como muchos se haya tirado ahí por encima al primero, pero nada más. El pequeño fallo ese de que si hubiese sido un poco más estrecha la lama en beneficio del espacio, pues por lo menos hubiese podido limpiar eso una poquita más de tranquilidad. Hablamos ahora de rampa. La normativa la introdujo obligatoriamente para cualquier cambio de cota, acompañando a las escaleras de entrada y de salida. En muchos casos, en estos edificios de vivienda, las rampas no cumplen la normativa debido a su inclinada pendiente. Utilizadas con sillas, carritos y cochecitos, estas rampas demasiado inclinadas para que no ocupen un exceso de superficie resultan incluso peligrosas para los usuarios. Brevemente, la accesibilidad. Tuvimos que montar una rampa por los fallos que daba el ascensor, y esa rampa pues tiene una inclinación que no permite tampoco subir con facilidad a una persona en una silla de ruedas, por ejemplo. En este edificio, ni siquiera el ascensor para personas con minusvalía funciona correctamente, por lo que el problema de desplazamiento de personas con necesidades especiales se agrava exponencialmente. 7 escalones y tiene un ascensor, podríamos decir, para minusválidos, pero bueno, es un ascensor que se estropea con muchísima frecuencia y resulta incluso hasta un poco incómodo y peligroso subir en él.
Aunque estos problemas de índole técnica son a fin de cuentas solucionables con obras localizadas de reformas, existen otros que no lo son tanto. Los problemas que afectan a la cimentación, por ejemplo. En Sevilla contamos con un subsuelo de arcillas muy inestable, propio de tierras de aluvión cercanas a las desembocaduras de los ríos. Lo apropiado es ir a una cimentación profunda si el peso del edificio es importante, si no, los movimientos diferenciales y los asentamientos pueden producir grietas o aperturas de juntas. Las juntas de dilatación ha habido que repararlas también, puesto que el edificio se está asentando en este terreno que es un poco inestable y cada X tiempo, por ejemplo ahora hace poco pasamos la inspección de vivienda y la junta de dilatación tenemos que volver otra vez a repararla. En relación con las instalaciones, capítulo ciertamente conflictivo en muchas de las promociones de viviendas de los últimos años, en este caso tenemos el ejemplo del suministro de gas natural, instalado por parte de algunos vecinos de esta manzana. Como en las instalaciones individuales no hubo un proyecto de conjunto realizado por un técnico facultativo, ni el proyecto original previó la circunstancia de que algunos vecinos cambiarían su suministro de gas, la instalación resulta mediocre, ya que se dejan las tuberías vistas, alterando gravemente la imagen de la fachada del patio interior. Detectamos también problemas básicos de diseño. Los bloques 2 y 3 disponen de áticos con azotea privada. Los vecinos de otros pisos de estos mismos bloques no pueden acceder a la cubierta por su propio bloque, sino por los que no tienen ático, por lo que tienen que hacerse con las llaves de los otros bloques para poder hacer uso de la parte de la azotea de su propio bloque que no pertenecen al ático. Además de esto, también nos encontramos con problemas constantes debido a las filtraciones. Ha dado problemas de filtraciones en los pisos altos. Hemos tenido que arreglar un par de veces lo que es la azotea, la impermeabilización de la misma. Respecto a los ascensores generales del edificio, se presenta un problema funcional que dificulta acciones de la vida cotidiana de los vecinos. Por querer introducir un mayor número de plazas de garaje, los ascensores no llegan hasta los sótanos, donde se encuentran los aparcamientos subterráneos, cosa que hoy en día la normativa no permite hacer. Alguien con una minusvalía motriz tendría que acceder al garaje por la rampa de vehículo. Otro ejemplo, una persona que viene de hacer su compra tiene que atravesar cargada un tramo de escalera y el patio para acceder a su vivienda. Para acabar con el capítulo de ascensores, diremos que los 5 existentes son excesivos para las necesidades de este edificio con 43 viviendas. El gasto energético y de mantenimiento es excesivo para la comunidad. El no tener acceso desde el garaje invita también a tener que subirlo por unas escaleras o por la misma propia rampa por donde entran los vehículos. Tiene también la gran ventaja que hacer de ladrillo visto no tenemos que estar pintándolo y eso es una ventaja impresionante. Al ser el enclave tan típico y tan trianero en plena prolongación de la calle Alfarería, pues lo que quiere desarrollar es una vivienda donde las familias estén intercomunicadas y que de alguna manera no puedan desunirse unas de otras. Entonces crea este patio interior, crea las viviendas alrededor, los portales saliendo a este patio interior, recordando un poco lo que son los corrales trianeros, y luego pues se fomenta el que la gente no se desuna, intentando que no haya independencia, colocando pues a lo mejor la electricidad de 3 bloques conjuntos en un sitio, la cuestión de agua, de macesa en otro lugar, de la cual tiene que haber al final una dependencia para que haya una intercomunidad de los 5 bloques que comprenden esta vivienda. ¿Se desarrollaba el ambiente entre los vecinos con este patio? Bueno, al principio hay bastante unión porque las viviendas se entregan todavía casi sin terminarse. En un principio el ayuntamiento da la cédula de habitabilidad, pero la corriente eléctrica viene del exterior, no está conectado todavía y no está terminado el edificio completamente. Entonces eso pues genera una especie de convivencia o de comunión entre la gente que quiere resolver el problema para que se termine cuanto antes
el edificio. A crear una unión entre los 43 vecinos que somos nada más, que luego provoca que se tengan pues el tipo de reuniones a las que invitan estos patios. Los niños están en el exterior, entonces pues decimos vamos a hacer algo para los chavales, y cuando llega por ejemplo la fecha esta de Navidades, pues sacamos un paje que venga aquí a recoger las cartas de los niños, ponemos pues, fuegos de artificio, entonces empieza a haber una convivencia entre la gente joven y la menos joven, pero que no son mayores, sino que son gente con niños de, pues, digo yo, 8 o 9 años. También coincide que el ayuntamiento en esta época pues quiere revitalizar el asunto de la convivencia entre los vecinos. Es un ayuntamiento que está en ese momento de izquierda, y este tipo de actividad pues hace que se apunten tanto entre los vecinos. Y entonces incluso fomenta pues con subvenciones el que se hagan este tipo de fiestas. Nosotros solicitamos una subvención, nos la concede y hacemos la siguiente, que es una cruz de mayo. Claro, todo esto pues lo que va motivando es una interrelación entre los vecinos, una buena comunicación que se mantuvo durante bastantes años. Un edificio de viviendas colectivas de esas características no es solo una agrupación de viviendas, es un proyecto de vida en común. Ese proyecto de vida en común se debe expresar arquitectónicamente sobre todos los espacios comunes del edificio, básicamente en el patio. El patio debe traducir con su forma, con sus materiales, con su propia habitabilidad, que se propone como un escenario para ese proyecto de vida en común más allá de la célula básica familiar. En un principio, el patio cumplía correctamente esta función, ya que los vecinos tenían una relación mucho más estrecha que la actual. Se celebraban fiestas, los niños jugaban, los mayores no solo utilizaban el patio como zona de paso, sino para estar, para pasar la tarde. Actualmente, la vida vecinal casi podría decirse que ha muerto. ¿Podría ser la propia arquitectura el problema o es un problema sociológico? Intentando buscar las respuestas a estas preguntas, cuestionamos la arquitectura de este patio. Como pieza central de movimientos, este patio, como tal, sí que cumple correctamente su función. Las entradas a los bloques y a los aparcamientos y la salida al exterior están ubicadas en el propio patio, por lo que implica una comunicación vecinal casi obligatoria. Las reuniones de la comunidad de vecinos suelen tener lugar en dicho patio, por lo que indudablemente es el elemento de unión de dicha comunidad. ¿No será que el vecindario, desde que el edificio se inauguró, ha experimentado cambios de carácter sociológico que hacen que el patio, pese a que presenta una arquitectura adecuada, suficiente espacio, materiales apropiados y buena habitabilidad, ya ha caído en desuso porque las nuevas familias prefieren no hacer tanto uso como antes del mismo? En este edificio, el arquitecto hizo lo más sencilla que pudo la convivencia entre los vecinos. Es cierto que en manzanas de mayor superficie y más habitadas, los patios, naturalmente más grandes que este, siguen cumpliendo relativamente bien su función. Los patios pequeños, con menos zonas de juego, también presentan aspectos positivos. Tienen una escala más doméstica, más íntima y más abarcable, lo que debería estimular a los vecinos a utilizarlos compartiendo esas tardes de primavera y de verano en las que el patio aporta frescor. Quizá deberíamos optar por patios aún más recatados, aún menos abiertos al paso de extraños que suben o bajan. Un patio no debe ser forzosamente una rotonda donde todos se cruzan. Eso le puede quitar tranquilidad y reserva. Un patio compartido es un medio que debe dar la arquitectura para facilitar la comunicación real entre las personas. Es evidente que con otro planteamiento, el edificio y su patio tendrían la vida que se merecen.